noticias al amanecer y hoy en el marco del Día Internacional de la Lucha contra el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas, se encuentra Ricardo Cook, él es el director del Instituto de Toxicología del Ministerio de Justicia, a quien le damos la más cordial de las bienvenidas al set de Central de Noticias. Muy buenos días, don Ricardo. Muy buenos días, siempre es un gusto para mí estar en este set para informar a la población. Generalmente, doctor, en el día en el que se conmemora el mal uso que se le da a todos los tipos de droga que hay en el país, también es el que se trae al debate las políticas que se están implementando para contrarrestar el número de consumidores y también el número de vendedores que sigue habiendo por allá afuera una gran cantidad de contrabando de drogas lícitas y no lícitas. Sí, definitivamente. En 1987, la Organización de las Naciones Unidas decidió conmemorar este día 26 de junio como el Día Internacional de la Lucha contra el uso indebido de drogas y el tráfico ilícito de drogas. De eso podemos sacar dos conclusiones. Uno, que hay un uso debido, y dos, que hay un tráfico lícito. Entonces acá lo que se pretende es fortificar la lucha, y la lucha debe de ser emprendida en los dos grandes rubros. Uno es la reducción de la oferta y la segunda, que es la reducción de la demanda. Para la reducción de la oferta existen las leyes, los controles migratorios, las prohibiciones que en nuestro país existen, pero que definitivamente de alguna manera no están poniéndose en efecto. Ahora hablemos un poco de las drogas ilícitas e ilícitas. ¿Por qué me gustaría abonar esto a la conversación? Porque siempre la Organización de Naciones Unidas y también, por supuesto, la OMS habla acerca de esta situación, incluso algunos medicamentos que deben de ser controlados, que se encuentra en el marco de lo legal y que no, doctor. Bueno, droga, para decirle algo, ¿qué es legal en nuestro país? En nuestro país es legal todo aquello que puede ser grabado. O sea, que paga un impuesto. Es más, estas drogas lícitas, como el tabaco, como el alcohol, y fármacos, cuando son contrabandeados, se convierten en ilícitos. O sea que lo que legaliza un producto en nuestro país es el pago de un impuesto. Las drogas lícitas son esas que gozan de esta aceptación social y que gozan también de la aprobación estatal para poderse distribuir libremente en nuestro país. De ellas tenemos las dos principales causas de muerte de todo el mundo, que es el tabaco, que causa 6.5 millones de muertos alrededor del mundo, y el alcohol, las bebidas embriagantes, que causan 3.5 millones de muertos en el mundo. También tenemos otras drogas como la que estamos tomando ahorita, cafecito, té, que también son sustancias psicoactivas, pero que tienen un potencial menor de dependencia. Es más, no hay dependencia hacia el café ni hacia el té. Y están los productos industriales y los fármacos, los medicamentos que ustedes decían. Es más, las drogas no siempre fueron ilícitas. Durante toda la vida, hasta 1910, las drogas tenían un curso legal permitido. Es más, la heroína misma fue patentada por la casa Bayer en 1860 más aproximadamente, y formaba parte de los medicamentos. Fue después, con el tiempo, que se dieron cuenta que estas sustancias provocaban una gran dependencia en las personas y no tenían los efectos médicos que ellos habían dicho que tenían para poderse expender. En 1910 a 1920 hubo muchas reuniones de los pueblos de las naciones para determinar qué drogas podían ya caer en esa categoría de ilícita. Y en esas drogas cayeron tres: la heroína, la cocaína y la marihuana, que antes de esos años eran drogas lícitas. ¿Qué ha venido después de la prohibición? La prohibición lo que pretendía era dejar que se cultivara. La heroína se extrae de una planta que se llama Papaver somniferum o amapola. La cocaína se extrae de otra planta que se llama Erythrocylon coca, y la marihuana se extrae de otra planta que se llama Cannabis sativa. Entonces se pretendía de que no se cultivara. No se logró.
Doctor, en Ahora, ese sentido me llama la atención hacerle una pregunta que es bastante importante. Por ejemplo, en los controles antidoping hemos encontrado que la cantidad de personas que conducen bebidas embriagantes sí se ha reducido a nivel nacional, pero ha incrementado, y usted lo decía en nuestra entrevista anterior, la cantidad de consumo de drogas. Esto para evitar algunos efectos del alcohol, por ejemplo, la cocaína. Sí, no, la verdad que no se ha disminuido el consumo de alcohol. Y le voy a explicar por qué no se ha disminuido. Porque la reducción de la oferta y lo que nosotros hacemos como Dirección de Toxicología, que es reprimir al conductor que anda manejando con niveles de alcohol que sobrepasan lo permitido por la ley, que son 100 miligramos sobre decilitro, no puede bajar cuando las otras medidas regulatorias no se implementan. En nuestro país tenemos un marco regulatorio de drogas, y en el alcohol hay un marco regulatorio, pero más bien es un marco de control de calidad. No es un marco regulatorio en cuanto a la cantidad de alcohol que se le pueda vender a una persona. Imagínense que hace un año estaba yo en un establecimiento muy popular, por cierto, y estaba esperando un alimento, y le pregunto a la gerente del lugar: dispense, ¿y hasta cuántas cervezas le vende usted a un cliente? Y la respuesta de ella fue esta: mientras no esté molestando. Eso no es posible. Debe de haber un margen de posibilidad de darle. ¿Cuánto es lo máximo que le puedo yo permitir? Porque voy a permitir que una persona se embriague y cause, además de daños a su salud física y mental, daños a la sociedad. Las drogas legales son las que más daño producen. Por ejemplo, el alcohol es el que causa más del 50% de todos los dependientes de todo el mundo. O sea que hay más de 200 drogas. Imaginen que cuando se prohibieron habían 20. Hoy hay más de 200. ¿Por qué? Porque los diseñadores de drogas saben cómo llegarle a la mente del consumidor. Saben cómo atraerlo, saben cómo atraparlo. Cuando usted le vende una droga a alguien, lo que está haciendo es vendiéndole ese alguien a la droga, porque se va a hacer dependiente de ella. Y los diseñadores de drogas, que son personas, bueno, sin escrúpulos, que ven nomás la oportunidad de ganar, que ven nomás la posibilidad de tener un ingreso con una droga ilícita, no se ponen a pensar en los efectos negativos que puede causar en la persona, en la familia y en la sociedad. Entonces van a haber drogas siempre. Mi postura es que reduciendo, trabajando con la demanda, educando a la demanda, podríamos tener una reducción del consumo. Ahora, doctor, ¿de qué manera se puede educar a la demanda, teniendo en cuenta que, por ejemplo, hablando de drogas lícitas como el tabaco, estudios indican que hoy los jóvenes están comenzando a fumar más temprano, hablando de niños iniciando la adolescencia a los 12 años, esto hablando del uso indebido de esta droga? Fíjese que desde que se aprobó el convenio marco de regulación del tabaco, y antes de que se aprobara, que ya estábamos implementando las medidas de regulación, ha habido grandes avances en este tema. Por ejemplo, le podría decir que el año pasado hubo una recaudación fiscal en un 17% menos de tabaco que el año anterior. ¿Por qué? Porque las medidas regulatorias sí están dando resultado. Hoy en día, cuando yo salí de bachiller, era una situación de crecimiento, decía uno, cuando llegaba a la universidad, y las aulas universitarias permitían que uno fumara. Hoy ya no se permite que uno fume. Hoy no se permite que fume en los buses, antes sí. Y hay muchos restaurantes, muchos lugares donde hay rótulos que dicen: en este lugar es un lugar libre de humo. Lo que sí ha hecho que haya una reducción. No hay anuncios publicitarios de tabaco, que también ha sido una gran ventaja y una gran estrategia para reducir. Sigue, todavía falta hacer mucho por el tabaco, pero con lo que se ha hecho, hemos logrado reducir. No se ha hecho con el alcohol. Es importante en ese sentido que hablemos acerca del marco legal vigente en el territorio salvadoreño, que si bien logra frenar hasta cierto punto algunas causas, algunas consecuencias, no del todo es efectivo. ¿Por qué lo digo? Porque, por ejemplo, el tema del consumo no está regulado en cuanto a las drogas ilícitas, más sí la compra y, por supuesto, la venta. Ese es el problema.
cómo usted va a regular por cantidad una droga ilícita, pero sí puede regular por cantidad una droga lícita. Por ejemplo, hablemos de los países que han legalizado la marihuana, como por ejemplo Uruguay, Estados Unidos en unos estados, Canadá, México, Argentina. Ellos han legalizado el consumo, no han legalizado el cultivo, ¿entienden? O sea, hablar de esto es hablar de muchas posibilidades. ¿Qué es lo que vamos a hacer legal? Entonces, han legalizado el consumo y la venta al consumidor, y Uruguay lo ha hecho a 40 gramos al mes por persona. O sea que hay que carnetizar a estas personas, hay que pedirle su carnet y ver si todavía tiene posibilidad de compra. Esa es una situación, porque también tenemos que entender que drogas como la marihuana está siendo ocupada muy fuertemente hoy en día por la terapéutica médica. Se ha comprobado bondades medicinales de la marihuana. Entonces, ese es un uso debido, ¿entienden? Ese es un uso debido. Por eso es que la lucha es contra el uso indebido. Si yo consumo un opiáceo, un derivado del opio, que no es heroína, la heroína no se le encontró ningún uso médico, pero sí a la morfina, sí a la codeína, sí a la meperidina. Entonces, estos fármacos que pueden ser utilizados para problemas álgicos o dolorosos, sí debe de ser, es más, debemos de estimular el uso debido, no el indebido. Ahora, ¿qué pasa? ¿Por qué la gente anda buscando siempre algo con que modificar sus funciones mentales? Y aquí viene todo esto, consumismo, lo atractivo, cómo lo venden, cómo lo estimulan hacia hacer que la mente del ser humano pueda de alguna manera modificar su forma de pensar, sentir, actuar, conducirse para poder ser una mejor persona. Pero eso es consumismo. Y aquí está donde le digo yo, la educación. ¿Por qué la educación? El marco legal de nuestro país. ¿Qué es prohibido en nuestro país? En nuestro país es prohibido cultivarla. Y usted ve que las personas que están cultivando cualquier droga aquí en nuestro país, pues solo marihuana se cultiva. No hay cultivo de cocaína ni cultivo de amapola. Pero sí marihuana, entonces los llevan presos. Es un problema penal. ¿Qué es prohibido? Es prohibido el tráfico, el tráfico ya sea por comercio al macro, al micro o al menudeo, ¿no? ¿Qué es prohibido? Es prohibido su elaboración. Pero aún aquí que es prohibido la elaboración, tenemos cocinas de crack, tenemos laboratorios de metanfetaminas, o sea, se están elaborando en nuestro país, se están distribuyendo y se están consumiendo drogas de élite de otros países industrializados. ¿Qué es prohibido? Su tráfico, su transporte. Y es prohibido su transporte por cualquier medio de transporte, inclusive su transporte dentro del organismo, como lo hacen lo que llamamos mulas, y que se han detenido muchas en los aeropuertos y han sido puestos en prisión. Pero en nuestro país no es prohibido el consumo. No hay ninguna ley que prohíba el consumo. ¿Qué es entonces? Vacío de ley. La tenencia. O sea, ¿por qué se llevan entonces a aquella persona que está fumando marihuana? Por la tenencia y portación. Lo están llevando por la tenencia, por la aportación de la droga, pero no por el consumo. Allá hay un vacío y tampoco quiero que se entienda que yo estoy a favor de penalizar el consumo. Es más, estoy a favor de educar a la población para que pueda tomar decisiones más conscientes, más razonables, más al momento de tomar. ¿Cree que debería legalizarse, por ejemplo, el uso de la marihuana en nuestro país? Yo pienso que debería de aprovecharse las bondades médicas de la marihuana. Está dando muy buenos resultados para los procesos convulsivos, para el asma, para los dolores, como antiemético, en terapia anticancerosa, antirretroviral, hombre, para evitar la ceguera que causa el glaucoma. Sí. Entonces, todo esto, como le digo, ¿y por qué no aprovechar de un producto las bondades médicas? ¿Por qué satanizarlo? Pero eso hablamos de la marihuana, doctor. Ya hace unos meses veíamos una marcha de jóvenes que hablaban sobre la legalización con fines medicinales. Pero hay otras drogas que siguen circulando y que también buena parte de la población las está consumiendo,
Para temporadas donde se hacen pues todas las campañas de antidoping, generalmente en el tema de vacaciones, han salido algunos conductores, por ejemplo, positivos a cocaína, ¿sí?, o otro tipo de drogas que no son tan comunes como la marihuana, como el alcohol y el tabaco. Y quisiera saber si ustedes tienen registros, por ejemplo, qué sector de la población está siendo más vulnerable a este tipo de drogas actualmente. Los jóvenes, por ejemplo, se habla que son una de las poblaciones que suelen tender a iniciar más rápido en este tipo de drogas. Usted lo dice cabal. ¿Qué riesgo hay en las diferentes poblaciones? El riesgo es grande cuando tenemos, por ejemplo, drogas como las metanfetaminas, ya sea en forma sólida como el éxtasis o ya sea en forma para fumar como el cristal. ¿Se está consumiendo? Sí. ¿En dónde? Esto se está distribuyendo en discotecas, en zonas de pernoctación, donde hay una clase social que pueda tener el poder adquisitivo para comprarla. Cada una de estas piedras, cada una de estas tachas está costando entre 15 y 30 dólares. No está al alcance de todos los bolsillos, pero sí está al alcance una piedra de crack, claro, que apenas vale $1. Sí está al alcance un puro de marihuana, que vale $1. Entonces, usted va a ver que entonces se consume drogas en todos los estratos sociales. Cuando vemos las drogas asociadas a las músicas techno, ¿eh? A esa música que usted necesita estar gastando alta energía. Yo no sé en verdad si es un baile o es solamente un brinco, pero pasan brincando toda la noche. ¿Qué tan adictivas y letales son por el tipo de drogas? Son muy, por ejemplo, las metanfetaminas son las drogas que crean tolerancia rápida muy fuerte. Quiere decir esto que una persona cuando empieza a consumir cristal, podría ser que necesite una dosis para pasarla bien una noche, pero ya a la siguiente semana una dosis no le va a hacer efecto. Hemos tenido personas que han necesitado hasta 10 dosis de metanfetaminas para poder disfrutar un momento de esparcimiento nocturno. Eso crea bastante. ¿Y sabe cuál es el problema? Los efectos sobre la salud. Estas personas, cuando les hacemos escáneres del cerebro, vemos que las zonas de activación neuronal están al medio, o sea, al 50% de activación cerebral. Y a muchas veces estos daños son irreversibles. Estamos viendo, nada menos el día viernes de la semana pasada, tuvimos un caso en la Dirección de Toxicología de una persona que por consumo de metanfetaminas está con trastornos delirantes, con trastornos alucinatorios, con trastornos mentales orgánicos provocados por sustancias. Y ese es el grave problema, que esto es irreversible. Y aún la marihuana, que es suave, que es tranquila, que es amor y paz, es la droga que más exacerba brotes psicóticos en personas de riesgo. Muchas gracias, doctor. Nosotros vamos a hacer una breve pausa comercial, pero al regresar quiero que hablemos acerca de los tratamientos o las alternativas que se pueden dar a las personas que ya consumen drogas en territorio salvadoreño y tal vez algunos ejemplos a nivel internacional de lo que El Salvador podría adoptar. Ya regresamos. Somos Central de Noticias al Amanecer y este día estamos hablando acerca del Día Internacional de la Lucha contra el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas. Se encuentra con nosotros en el estudio de Central de Noticias Ricardo Cook de la Dirección de Toxicología del Ministerio de Justicia, con quien vamos a continuar conversando más adelante. Pero antes vamos a conocer cómo el consumo de drogas y la accesibilidad que están teniendo los jóvenes cada día más está afectando a este sector. La verdad es que sí. Solo es de querer comprarla. Desde hace 18 años, este hombre, a quien llamaremos Rodolfo, consume marihuana. A sus 15 años llegó por primera vez a la comunidad Tutunichapa, donde le vendieron con la mayor facilidad $3 de esta droga. Sin embargo, ahora solo con una llamada telefónica recibe la mercancía en la puerta de su casa. Que solo le hablas a alguien y le decís, mira, tenés ahorita material, ¿verdad? Y llegas donde él te diga, pues, ¿verdad? Hay delivery, te la llevan al lugar de tu trabajo, te la llevan a tu casa, te la llevan a la fiesta, te la llevan a tu restaurante preferido, te la llevan a tu bar.
Como en el caso de Rodolfo, en el país el primer contacto con la droga se puede tener entre los 12 y 15 años. Según un estudio realizado por Fundasalva, el 25% de este sector consume tabaco y alcohol, el 11.8% marihuana, el 2.2% es consumidor de cocaína y el 0.4% de crack. El medio ambiente en el que estás criado, el medio ambiente a donde vivís, el medio ambiente de la universidad y de las personas con las que te llevas, estudias, todo eso contribuye pues para que de algún modo pues podés tener el primer contacto con esa droga. Según el Código Penal, establece que la sanción máxima para el delito de tráfico ilícito de drogas es de 15 años de prisión y para el delito de posesión y tenencia son 6 años. Si bien la cocaína y el crack son drogas químicas, también son de libre venta en la actualidad. También el acceso a ellas es fácil. Existen zonas identificadas donde se comercializan estas sustancias y que son lugares conocidos por las autoridades. La policía conoce las zonas alrededor del hospital modular ¿cómo se llama?, del Seguro Social, en donde se consume y consigue drogas. Conoce en la colonia Escalón precisamente los sitios en donde también se consigue drogas. ¿Por qué no hacen nada, pues? Según el exdirector de Medicina Legal, al contrario de tomar acciones en estas zonas, algunos agentes de la policía aprovechan la clandestinidad de estos delitos para obtener beneficios personales. Se hacen las denuncias pertinentes, la policía dice que necesita otro tipo de cosas y ni siquiera entran a las zonas en donde hay drogas porque les da un poco de temor o por cualquier otra cosa. ¿O acaso hay una relación dinámica, que ojalá no sea el caso, con la policía o con algunos de los policías? El consumo de drogas incrementa en el país por diferentes factores, uno de ellos el fácil acceso a estos productos, pero también la pérdida de autoridad en los hogares y la indiferencia de las instituciones del Estado para prevenirlo, sancionarlo o combatirlo. Para Central de Noticias, este es un informe de Enrique López. Teníamos el informe de Enrique López y se lo planteaba antes de irnos a la pausa comercial. ¿Qué es lo que estaría haciendo, por ejemplo, en el tema de los tratamientos o qué ejemplos podríamos tomar nosotros como país que se registren a nivel internacional en cuanto a las personas que ya son dependientes de la droga? Bueno, lo primero es la prevención. Sí. En realidad, cuando ya una persona se vuelve drogodependiente, salir de ese mundo es más difícil, mientras más esté metido va a ser mucho más difícil. La prevención se puede abordar desde 3 perspectivas. La prevención primaria, que es hacer los mecanismos de intervención, esforzar los factores de protección y reducir los factores de riesgo antes de que la persona haga contacto con la droga. Y estamos hablando en nuestro país, el estudio que sacó Fundasalva es muy cierto, que empieza por alrededor de los 11.9 años de edad. Y quisiera decirles que en poblaciones más vulnerables, más de riesgo, como los niños en situación de calle, podría empezar mucho más pronto, como entre los 6, 7 años de edad, haciendo más difícil la rehabilitación. Nosotros pensamos que el hecho de desprohibir las drogas debería de protegerse más a la niñez y a la adolescencia, y proponemos una edad de inicio de consumo de drogas a los 21 años, no a los 18, porque a los 21 años ya cuando el cerebro está maduro, él puede tomar decisiones maduras y una relación madura con las drogas. Tenemos que entender también que hay otros mecanismos, y aquí es donde hablamos de el fortalecimiento del carácter de los niños. El carácter se va formando aproximadamente entre los 3 y los 7 años de edad. ¿Y qué esperamos nosotros? Que los niños sean atendidos, que sean que tengan todo lo necesario para que ellos puedan desarrollar un carácter que es parte de la personalidad y les permita rechazar las drogas. Ojo, no reprimirlos, sino que ellos tengan una relación madura y poder, la reducción de la demanda no es hacer controles, leyes, penalizaciones, no, es hacer que la población le diga no a las drogas, que es mucho mejor. Cuando ya no se pudo, entonces se tiene que hacer prevención secundaria. Cuando ya hay contacto con la droga, pero no hay diagnóstico de abuso o dependencia.
Entonces se hace prevención secundaria. Y aquí vienen todos los intervenciones psicoeducativas, modulación de la conducta, habilidades para la vida, etcétera, etcétera, a un terreno menos complicado que cuando se tiene que hacer ya la prevención terciaria, que es atención y derivación a tratamientos. ¿Qué es lo que tenemos en El Salvador? En cuanto a prevención primaria y secundaria, pues nosotros como Dirección de Toxicología estamos realizando programas de prevención en niños desde 5º grado. Ya empezamos a dar conversatorios, conversamos con ellos, hablamos. ¿Por qué? Porque los niños de 5º grado están en 11 años. Entonces estamos ya hablando de las drogas, de los problemas que pudieran llevar a una persona a volverse un drogodependiente. Cómo poderse conocer y saber qué factores de riesgo tienen ya. Lo hacemos en instituciones tanto públicas como privadas y también lo hacemos en empleados del gobierno, prevención. Pero de atención, también la Dirección de Toxicología tiene un programa que se llama Atención a Personas Afectas a Drogas. Aquí ya hay criterios diagnósticos para abuso o dependencia. Como institución de justicia y seguridad pública, nosotros no somos los encargados de dar tratamiento, pero sí podemos hacer evaluación, riesgo y derivación a los tratamientos. Los tratamientos son de dos formas. El primero es un tratamiento ambulatorio y el segundo ya es un tratamiento residencial. Antes de decidir qué tratamiento dar, tenemos que ver si viene intoxicado, si viene en síndrome de abstinencia, porque esto no es para tratarlo, esto es para intervenirlo. Y aquí son los hospitales de primer nivel, de segundo nivel, los que pueden dar ese tipo de desintoxicación o supresión de la abstinencia. Doctor, ¿qué porcentaje de personas adictas a la droga se rehabilitan por tipo de droga? Voy a dejar ahí en el aire esta pregunta. Vamos a dar lectura a nuestra pregunta que hemos colocado esta mañana en Facebook en torno al tema en nuestra fanpage en Facebook, que dice de la siguiente manera: ¿qué medidas debe tomar el Estado para evitar que las drogas sean accesibles a la juventud en el país? Ya tenemos los primeros comentarios en torno al tema. Emerson Berríos: deberían sacar, dice, al narcotráfico de las calles, así como las drogas, que no se trasladaran tan fácilmente. Así es, tenemos más comentarios. Carlos Lazos: prohibir la venta en tiendas, supermercados y una ley para evitar los cigarrillos y puros y la cocaína, dice. Carmen Contreras: definitivamente no venderle a menores de edad alcohol y las drogas, se necesita más vigilancia en los centros escolares. Ahí dice Eric Martínez: el Estado poco a poco puede hacer en este caso, los padres son los que deben de tomar las medidas con los hijos. ¿Está de acuerdo o no, doctor, con respecto a la participación de la población? Es que la gente confunde el Estado con el gobierno. El Estado somos todos. Estado somos todos. Claro. Y el problema de las drogas no es un problema del gobierno, es un problema del Estado, de todos. Y aquí, y comparto, prohibirlas no. Si prohibidas tenemos desde hace 100 años. ¿Y qué hemos logrado? Nada. ¿Verdad? Es más, solamente con lo que genera el tráfico de opiáceos son más de 100 millones de dólares, 100.000 millones de dólares al año de ganancia. Y el narcotráfico de la cocaína genera más de 400.000 millones de dólares de ganancia al año. ¿Qué hemos hecho con esto? Crear un grupo de personas que se han beneficiado de la prohibición de las drogas. Claro. Entonces aquí no funcionó, hay que buscar otras alternativas. ¿Qué nos hace falta como Estado? Como Estado, gobierno, educación, hablábamos de eso, la prevención primaria. ¿Quién es el encargado de hacer educación? Educación, Mined, ¿verdad? Entonces aquí tenemos 2 millones de personas que vamos a los centros de educación, desde la parvularia hasta la superior universitaria, y qué bueno que se hiciera una educación general en esos 2 millones de personas. Y entonces aquí podemos, al mismo tiempo que educar a los escolares, se educan a los padres de familia en las reuniones de padres de familia. Pero miren, nosotros hacemos reuniones con los padres de familia. Estuve en una reunión hace poco en un colegio de Sonsonate donde teníamos que esperar 200 padres de familia y llegaron 10. Claro, es entonces, la falta de atención quizás. La falta de asumir los padres sus roles
en la educación y en la formación de sus hijos, también complica. Claro. Entonces de nada sirve que nosotros estemos promulgando algo cuando no tenemos el acompañamiento. Claro. Gracias, doctor, por su presencia aquí al set de Central de Noticias y haber compartido este día con nosotros. Agradecemos al doctor Ricardo Cook de la Dirección de Toxicología del Ministerio de Justicia por su presencia de hablar de un tema que es tan sensible para la población. Pausa y ya regresamos.